Tercer capítulo, tinciones. Las tinciones más utilizadas o habitualmente utilizadas en hematología las podemos dividir en tres fragmentos, según la vitalidad de la célula, es decir, si se requiere que la célula esté viva o muerta, como su nombre lo indica, en tinciones habituales y tinciones especiales. Según la vitalidad de la célula están las tinciones vitales, que son las tinciones que se utilizan dentro del organismo para ver las estructuras de la célula. Y están las tinciones supravitales, que son las mismas tinciones que se utilizan cuando se requiere que la célula esté viva dentro del organismo, solo que esta van a estar fuera del organismo, pero aún siguen estando vivas. Entre estas tenemos las tinciones que podemos utilizar, son las de verde jano, azul de metileno y sales de tetrasalino. Las tinciones no vitales son las que utilizamos para ver células muertas fuera del organismo. La diferencia entre las tinciones vitales y no vitales es que las no vitales requieren de fijar la muestra en la lámina y para eso usamos fijadores como calor, metanol o etanol, que es normalmente la que usamos en el laboratorio, que son las de Genza, las de Rai. Y las tinciones habituales las diferenciamos o las clasifican por tener colorantes ácidos, colorantes básicos, colorantes neutros y colorantes indiferentes. Entre los colorantes ácidos, en hematología nosotros utilizamos la eosina. Aquí los dividen. En los colorantes básicos tenemos el azul de metileno y los colorantes neutros tenemos el eocianato de azul de metileno, que es una combinación del colorante ácido con el básico. Y están los colorantes indiferentes, que lo usamos más que todo en parasitología, que es el Sudancres. Tenemos los colorantes especiales, que vienen siendo los fluorescentes, y los colorantes citoquímicos, que entre estos tenemos la reacción de peroxidasa o mieloperoxidasa, que utilizamos en hematología, las tinciones de esterasas y las tinciones de hierro para ver los depósitos de hierro en las células, más que todo en médula ósea. Dentro de las tinciones habituales están las tinciones tipo Romanowsky, que usa una mezcla de diferentes colorantes básicos y colorantes ácidos, y los principalmente usados son el Rai, el Genza, el Migral Genza y Rai Renza, que solamente es una combinación de los mismos. Estos colorantes, para que tenga una buena tinción, dependen mucho del buffer que se utilice, de la reacción o el porcentaje de pH que tenga el buffer para que tenga una muy buena tinción. Las células presentan una afinidad tintorial de acuerdo a la naturaleza del colorante que vamos a utilizar. Las células, por lo general, tienen una naturaleza que se basa en el pH de la célula, y el colorante o la tinción también tiene su propia reacción de pH. Si las células o la parte que queremos colorear tiene una naturaleza ácida, por lo general va a tener afinidad tintorial con un colorante básico, y viceversa. Si la célula es de naturaleza básica, va a tener afinidad tintorial con un colorante ácido. Por eso que podemos ver distintas tonalidades de las células cuando las coloreamos. Esas tonalidades pueden ir desde un morado muy intenso, un púrpura, hasta un azul muy clarito. ¿Por qué? Porque la coloración depende también de la intensidad del pH y de la reacción química que se produzca. Entonces, de acuerdo a la afinidad de la célula, va a tomar una coloración. De acuerdo a la cantidad de pH que tenga la célula, va a agarrar un tono. Y esta tonalidad, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a depender
qué tan concentrada esté la naturaleza del pH de la célula. O sea, el colorante, por ejemplo, siempre va a ser morado, pero depende qué tan concentrado esté la afinidad natural de la célula, es que vamos a ver los diferentes tonos. Por eso es que a veces ven un núcleo morado de una célula y observan otra célula y está mucho más claro. Igual sucede con el citoplasma. Depende de la intensidad de pH que tenga esa célula, nos va a dar la tonalidad. Normalmente, las células que se tiñen con eosina, que es un colorante ácido, agarran una tonalidad rosa, rojo en ese tono. Y las células que se tiñen con el colorante de azul de metileno, que estos dos compuestos son la base de los componentes de la coloración de Romanowsky, van a teñirse de un color azul y dependiendo de la concentración puede ser o un azul muy clarito o un azul bastante fuerte. Una de las estructuras que podemos observar en microscopio óptico de las células sanguíneas es su citoplasma. Su citoplasma, como mencioné anteriormente, puede variar en la intensidad de color y como le dije, va a depender de la naturaleza de la célula. En este caso, en el citoplasma es rico en ARN. El ARN por naturaleza es un elemento ácido. Si es ácido, eso quiere decir que va a tener afinidad por colorantes básicos, en este caso el azul de metileno, que forma parte de la coloración en general. Por eso vemos, y esto vamos a depender, la intensidad del color del citoplasma va a depender de la cantidad de ARN que esté concentrado en el citoplasma. A mayor ARN o a mayor cantidad o concentración de ARN, más intenso va a ser el color que torne el citoplasma. Entre menos cantidad de ARN, va a ser más clarito el color que se va a tornar el citoplasma. Por eso que pueden ver diferentes tonalidades del citoplasma en las diferentes células. Y esto se aplica no solamente a las células sanguíneas, sino a todos los tipos de células que podemos observar y colorear. En el citoplasma de algunas células también podemos observar gránulos. Estos gránulos van a presentar diferentes coloraciones e intensidades de acuerdo al tipo de célula. Estos gránulos también nos pueden dar un indicio del tipo de células que estamos observando. Hay gránulos que se denominan gránulos primarios, es porque son los primeros en aparecer durante la hematopoiesis en las células. También se denominan gránulos azurófilos, son los mismos gránulos primarios, solo que se denominan azurófilos es por el tipo de tinción con el que tiene afinidad. Normalmente los presentan todos los leucocitos. Están también gránulos secundarios o específicos. Se llaman gránulos secundarios porque son los segundos gránulos o tipos de gránulos en aparecer en la hematopoiesis. Y son específicos porque de acuerdo a la afinidad tintorial que tengan esos gránulos secundarios, nos van a indicar si la célula es de tipo neutrófilo, basófilo o eosinófilo. Y están los gránulos terciarios o neutros. Se llaman neutros porque por lo general no agarra la afinidad ni con el azul de metileno ni con la eyosina, sino que tienen afinidad por un compuesto de oxidación entre la eyosina y el azul de metileno. Y por lo general se tiñen muy clarito, casi imperceptible. El neutrófilo tiene esta característica de presentar los tres tipos de gránulos. Tiene gránulos primarios, secundarios y terciarios. Y los secundarios los tiene específicos de él. Su coloración van a ser como un azul muy tenue. Las células también poseen un núcleo. Este núcleo va a estar rodeado por citoplasma. Es de carácter ácido porque es rico en ADN. Es donde se sintetiza el material genético y cumple la misma base
tintorial que el citoplasma. A mayor concentración de ADN en el núcleo, mayor va a ser la afinidad tintorial de este por el colorante y mayor va a ser la intensidad en color. Entre menos ADN tenga el núcleo o menos actividad tenga el núcleo, más claro o pálido lo vamos a observar con el colorante, y entre más actividad de ADN tenga el núcleo, lo vamos a observar más intenso. Ya que el ADN tiene un carácter ácido, este va a tener afinidad por el colorante azul de metileno, que tiene un carácter básico. Y dependiendo de esto lo vamos a ver o muy clarito o muy intenso. Por lo general tiene un tono púrpura debido a la concentración de ADN que hay en él. El núcleo está formado por cromatina. La cromatina es donde está dentro el material genético, es decir, el ADN. Por la cromatina es que nos va a dar la intensidad de color. Se habla de núcleo en las diapositivas anteriores como un todo, pero en realidad el ADN está dentro de la cromatina y dependiendo de esto es que nos va a dar la intensidad de color. Hay dos tipos de cromatina. Para efectos prácticos vamos a hablar de cromatina laxa. Es una cromatina que la vamos a observar en la célula que es clara. ¿Qué significa? Que dentro del núcleo podemos observar ciertas estructuras, por ejemplo, podemos observar los nucleolos, podemos observar si hay espacios claros, podemos observar si la cromatina está como compacta, que se ve como moteada. Eso se llama una cromatina laxa, que es clarita, que puedes ver lo que hay en el interior del núcleo. Y una cromatina densa o grumosa o de aspecto oscuro es aquella donde no se puede ver lo que hay dentro del núcleo. No quiere decir que no tenga nada el núcleo. Puedes tener nucleolos dentro del núcleo, pero debido a la densidad de la cromatina no se puede observar. Esta va a tener la misma base de la afinidad tintorial. Como está rica en ADN, que es un elemento ácido, va a tener afinidad tintorial por el azul de metileno, que es un elemento básico. Normalmente se ve púrpura o lila dependiendo de la concentración de ADN que tenga la cromatina en ese momento. Dentro del núcleo existen unos organelos o estructuras llamadas nucleolo, que tienen así como una forma oval o de huevito, que no siempre se pueden observar debido a la naturaleza de la célula. No quiere decir que no los tenga. Unos se ven muy predominantes, otros se ven más pequeños, otros incluso no se ven, ya sea porque en verdad la célula no tiene o porque no se puede ver por la densidad de la cromatina. El núcleo es rico en ARN, que es un elemento ácido, por lo tanto va a tener una afinidad tintorial por el azul de metileno, que es un elemento básico. Puede sonar muy repetitivo, pero es muy importante para tener en cuenta todas las estructuras que podemos observar con un microscopio óptico, porque nos va a ayudar a diferenciar las diferentes morfologías de la célula sanguínea. Porque a veces damos por sentado y nos queremos grabar la estructura celular tipo fotografía y no es así. La mejor forma de reconocer una morfología es sabiendo sus características principales sin necesidad de grabarnos una fotografía de una célula porque no siempre están de libritos, como dicen. Esta puede cambiar, como observaron, la forma de su citoplasma, incluso el núcleo, a pesar de ser una misma célula, puede variar, no siempre va a estar redondo, no siempre va a estar excéntrico o central. Por eso es muy importante conocer la forma, la afinidad tintorial, en base a qué se colorea cada parte de la célula y la naturaleza del colorante que estamos usando, porque los colorantes también cambian la tinción de la célula dependiendo de la marca comercial que estemos usando. En las tinciones de Ray, para el procedimiento solamente se utiliza un colorante Ray que ya viene comercialmente preparado y se utiliza un
buffer con un pH de 6.8. Este buffer puede variar. Puede ser un poquito más alcalino o un poquito más ácido, pero sin bajar de 6, porque los buffers que son con pH menos de 6 dan una muy mala coloración y alteran la estructura. Como les dije, esto depende, el colorante también depende mucho de la cantidad o la reacción de pH que tenga el buffer. A pesar de que el inserto del colorante diga que es un pH 6, si ustedes al momento de hacer la prueba, 6.8, perdón, si ustedes al momento de hacer la tinción ven que el colorante está, que la coloración del frotis está muy rosada, eso quiere decir que el pH está muy bajo o muy al contrario. Si el frotis quedó muy oscuro, como normalmente nosotros decimos que está quemado, puede ser que el pH esté muy alto, o sea, muy alcalino. Aquí no les coloqué el procedimiento como tal porque eso ya lo traen los insertos y como les estoy diciendo, depende mucho de cada lote del colorante que ustedes compren y de lo que les funcione en el momento, porque una cosa es lo que diga el inserto y otra muy diferente al momento que ustedes colorean los tiempos y la reacción de pH del buffer que a ustedes les funcione, porque muchas veces es muy diferente la teoría a la práctica en este caso. Entonces ustedes tienen que ir practicando cuáles son los tiempos correctos para su frotis y cuál es la cantidad de pH o el tipo de pH que debe tener su buffer al momento de utilizarlo y que se vean bien las estructuras. En el caso de las tinciones de Yensa, solamente se utiliza Yensa más su buffer, que normalmente es 7.2. Ya les dije, esto puede variar. Está la de My Grunwald, que utiliza buffer de 6.8, el colorante de My y más colorante de Yensa diluido al 5%. O sea que es una combinación. Y está Roy Yensa, que usa como fijador el metanol, utiliza coloración de Ray, agua destilada o buffer, dependiendo de la reacción que tengan en el inserto, colorante de Yensa, es una combinación también, y ácido acético al 0.5%. Ustedes en el laboratorio les aconsejo que hagan su propio atlas de frotis, el cual a ustedes les funcione. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a usar, cuando les llegue el lote, van a practicar la coloración, le toman fotos a la lámina coloreada, no vistan al microscopio, sino así como las láminas que tenemos aquí en las imágenes. Le toman foto, luego hacen su proceso de control de calidad en el microscopio, observan cómo se ven las estructuras, los eritrocitos, los leucocitos, le toman foto y van formando su atlas y van colocando al ladito una leyenda, qué reacción tenía el buffer, cuánto tiempo dejaron el colorante. Si no les funciona, o sea, si ustedes ven que era mucho tiempo, que la lámina se quemó, que la lámina está muy rosada, que la lámina, las estructuras internas se veían deformes, ustedes vuelven a repetir el procedimiento, pero le van variando una sola cosa a la vez. No es que, ay, le cambié el tiempo, le cambié la reacción del buffer y ahora no sabes si lo que estaba mal era el tiempo o el buffer. Una cosa a la vez. Y vuelven a tomar su fotico, vuelven a tomarle fotos al froti, hacen su comparativa y van anotando porque así a ustedes les queda como manual y ya van estandarizando la técnica dentro de su laboratorio. Esta tabla solamente son sugerencias de tiempo para la fijación y coloración para la optimización de la técnica. Esto también lo pueden estandarizar, no quiere decir porque la tabla esté así, lo van a hacer exactamente así. Ustedes lo van amoldando al tipo de trabajo que ustedes hacen. En la tabla lo que nos indica son una sugerencia que, por ejemplo, si el tiempo de coloración según la técnica es de 3 minutos, el tiempo del tapón o del buffer debe ser de 10 minutos. Si el tiempo de coloración es de 4 minutos, el tiempo del tapón es de 10 minutos. Si el tiempo en la coloración es de 5, el tiempo que del buffer va a ser de 15. Si el tiempo de coloración es de 6, el tiempo del buffer es 20
y si es 7 también es de 20. Esto solamente es una sugerencia que nos dan algunos autores. Igual ustedes lo deben estandarizar en su laboratorio. Esto es una guía y ustedes a partir de aquí o lo aumentan o lo disminuyen y eso lo tienen que escribir en su manual para que se vaya estandarizando y todos trabajen igual. Ya en el momento que llegue un nuevo lote, ustedes vuelven a hacer este procedimiento base de hacerlo tal cual como dice el inserto del colorante. Si no les da igual, o disminuyen o aumentan los tiempos de coloración, disminuyen o aumentan el tiempo del tampón, o disminuyen o aumentan la concentración del pH del buffer y van comparando. En este capítulo solamente les voy a presentar los errores en la coloración macroscópicamente, o sea, lo que vemos visualmente cuando coloreamos, ya sea una coloración excesivamente azul, que es lo que nosotros llamamos un frotis quemado. Esto puede ser porque el frotis era muy grueso, usaron demasiada cantidad de sangre, la gota era muy gruesa y se concentran los colorantes en donde hay más hematíes, por eso se ve muy fuerte, muy quemado. También puede ser porque dejaron mucho tiempo el colorante cuando estaban haciendo el procedimiento y también se quema el frotis. Puede ser también porque lavaron insuficiente, o sea, le echaron apenitas agua o simplemente voltearon la lámina sin agregarle el agua para el lavado y quedó como una subcapa sobre el frotis. O en su defecto, el buffer estaba muy alcalino. Al ser muy alcalino también quema el frotis y le da una tendencia azul o verde, se ve como quemado literal. En caso que el colorante se vea muy rosado, mejor dicho, el frotis le quede como que muy rosado, puede ser que no le dieron tiempo al colorante para accionarse y no coloreó bien y se fue el colorante al momento que hicieron el lavado y quedó rosado, no dio tiempo de teñir las células. O lo lavaron mucho, o sea, le echaron demasiada cantidad de agua, el colorante no se había fijado y también arrastraron todo el colorante y no coloreó bien el frotis. O el buffer era muy ácido, pasa todo lo contrario. Cuando el buffer es muy ácido, el colorante es muy ácido, los frotis se tienden a ver rosados o rojitos y cuando el buffer o el colorante es muy alcalino, se tiende a ver quemado, se tiende a ver azul. Tiene que tener cuidado con esto. Y dentro de las tinciones especiales que se utilizan en hematología, la que más comúnmente se usa es la reacción de peroxidasa. No quiere decir que las demás no las usamos, pero en este capítulo solamente vamos a nombrar de ella. La tinción de mieloperoxidasa se utiliza para diferenciar leucemias agudas mieloides de las leucemias linfoides y en deficiencia hereditaria o adquirida en mielodispasias de mieloperoxidasa. ¿Cómo se va a diferenciar una leucemia mieloide de una linfoide? Es porque la serie mieloide da positiva a la mieloperoxidasa, contienen esta enzima. Los neutrófilos, monocitos y eosinófilos contienen esta enzima, lo da positivo porque son células fagocíticas. Todas las células fagocíticas contienen mieloperoxidasa. A diferencia de la serie linfoide, los linfocitos dan negativo a esta tinción o a esta prueba porque los linfocitos son secretores. Ellos lo que hacen son que segregan células de tipo B o T o células inmunitarias, pero no fagocitan. Los linfocitos dan negativo a esta reacción, por eso es que se utiliza para diferenciarlas. Para la técnica del azul brillante de Crecil, la utilizamos más que todo en anemias hemolíticas, en la búsqueda también de reticulocitos, hemoglobina H y hemoglobina inestable. Van a agregar partes iguales tanto de la muestra como de la tinción. Lo van a incubar a 37 grados centígrados, manteniendo tapado el tubo para evitar la evaporación. Van a realizar un frotis de la mezcla a los 15 minutos de la incubación para la cuenta de reticulocitos. Van a esperar 1 hora para la búsqueda de precipitados de hemoglobina H. Van a esperar 2 horas, 3 horas y 4 horas de incubación
para la búsqueda de hemoglobinas inestables. Van a dejar secar el aire, o sea que depende de lo que ustedes están buscando, es el tiempo de incubación que van a dejar la muestra con el colorante antes de hacer el frotis. Van a dejar secar el aire, lo van a cubrir con una resina sintética Silol y lo cubren con un cubrosqueto. Y van a contar 1000 células por cada frotis. También utilizamos la tinción de Paz, que lo utilizamos para las leucemias agudas de precursores. Linfoblástica tipo B diferencia los blastos de la leucemia linfoide aguda B y de las células del linfoma de Burkitt. Nos sirve para evaluar los procesos neoplásicos donde se afecta la serie roja hematopoyética, por ejemplo, la mielosis ericrémica y la mielodisplasia. La utilizamos para las células de rhabdomiosarcoma o células de sarcoma. La utilizamos en los linfocitos afectados en la enfermedad de Pompe, en hongos y levaduras ricos en carbohidratos. Esta tinción da positiva o es normal en neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Da positiva en megacariocitos y plaquetas, en linfocitos tipo B, por eso se utiliza para diferenciar de manera muy focal, y eritrocitos o eritroblastos que están en la periferia. Aquí les dejo la técnica. Muchas gracias, hasta aquí llegó este capítulo. En el próximo vamos a hablar sobre los objetivos que se utilizan para la observación del frotis de sangre periférica. Espero pongan en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Tomen en cuenta los errores que se pueden presentar. Hagan su propio manual o sus propias observaciones para que vayan estandarizando la técnica. Todavía faltan unos cuantos capítulos para que termine esta miniserie y espero que les saquen el mejor provecho posible.